Un cordial saludo, queridos hermanos. Es un placer saludarles en esta oportunidad nuevamente con el deseo y el propósito de compartir un devocional. Qué bueno es Dios que cada día nos da la oportunidad de despertar, la oportunidad de contemplar un nuevo amanecer y de poder agradecerle también, porque es un acto de reconocimiento de lo que Dios hace en nuestra vida. Queremos iniciar en esta oportunidad del devocional y queremos hacerlo orando a nuestro Dios para que sea su Espíritu Santo quien nos dirija en este momento que vamos a estudiar su palabra. Oremos. Padre bendito, gracias te damos en esta hora por la vida, gracias por tus cuidados, gracias también por darnos la oportunidad de tener tu palabra para ser dirigidos a través de ella. Oramos para que seas tú el que nos acompañe en nuestro diario vivir, también para que seas tú el que nos ayude a tomar las mejores decisiones y que podamos comprender tu palabra en este momento, podamos también memorizar al máximo posible, pero por sobre todas las cosas, ayúdanos a cumplir lo que tu palabra nos demanda. Rogamos el perdón de nuestros pecados, rogamos tu misericordia y pedimos tu compañía cada día de nuestra vida. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, sean todos bienvenidos al estudio de este devocional. Como sabemos, llevamos una secuencia de temas. Hemos estado estudiando estos días anteriores sobre Abraham y su descendencia, cómo tuvieron que destacarse de manera significativa tanto Abraham, luego su descendencia, que fue precisamente Isaac. Ahora estamos ya en la parte de Jacob, Esaú, los dos hermanos que fueron también producto de una riña familiar. Hemos estudiado en la parte en la que el hermano mayor, Esaú, vende su primogenitura a Jacob. Hemos ya leído sobre eso, hemos estudiado cómo eso vino a generar una contienda, cómo el carácter de Esaú era muy diferente al de su hermano Jacob y también cómo eso vino a afectar en las relaciones familiares. Hoy tenemos el título: Cuando no tengas esperanzas, busca la escalera del cielo. Ese es el título que vamos a considerar en esta oportunidad para poder tener lo que es la meditación de este devocional. Génesis capítulo 28, versículo número 16 dice: Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Qué había pasado en este momento? Recapitulando un poco la historia, hermanos, los dos se habían discutido, había llegado un problema serio. Los dos hermanos, hablando de Esaú y hablando de Jacob, habían tenido una diferencia cuantitativa debido a la primogenitura. Recordemos que aunque Esaú ya la había vendido, él sí esperaba los beneficios de la primogenitura, hablando en el área económica. Ya leíamos que no en el área espiritual, pero sí en el área económica. Él esperaba la bendición, él esperaba todo el ganado, él esperaba todas las posesiones, la heredad en sí, de manera económica que poseía Abraham. Abraham era una persona adinerada, había hecho una cantidad de bienes maravillosos. Recordemos que cuando él se dividió con Lot, precisamente cuando Abraham se divide con Lot, ellos ya tenían riñas porque tenían demasiados trabajadores, demasiadas personas que les colaboraban, y no fue el problema entre ellos, sino entre los trabajadores. Pero eso nos lleva a pensar la riqueza que había alcanzado a adquirir Abraham. Abraham había tenido mucha riqueza. Esa riqueza, por lógica, la había llevado a pasar o a heredar a Isaac. Isaac, por lo tanto, también era una persona que tenía posesiones cuantitativas. Ahora, a Isaac, al dar la primogenitura a su hijo, quiere decir que la mayor parte de esos bienes económicos pasaban al hijo primogénito, al que recibiría la bendición de la primogenitura. Pero, como en la historia sabemos que no la recibió Esaú, sino que la recibió Jacob, por ende, Esaú estaba perdiendo también el derecho, la disposición de adquirir todos esos bienes para sí. Eso
trajo una riña grande entre estos hermanos. Esaú tiene que salir huyendo. Todos creo que conocemos esa parte de la historia. Su madre le dice, tu hermano ha dicho que te va a quitar la vida. Huye, vete, no te detengas, apártate de este lugar. Y Esaú sale corriendo, dice la narración bíblica. Él huye de su hermano Esaú. Y en el recorrer de Jacob, huyendo de su hermano, pasa la escena correspondiente a esta oportunidad del devocional. Voy a leer lo que dice la matutina El Cristo Triunfante, página número 88, y dice: los ángeles de Dios ascendían y descendían por la mística escalera, y cuando Jacob despertó dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Lo mismo ocurre con nosotros. Si nuestros ojos fueran abiertos, veríamos los ángeles de Dios en derredor nuestro, y también veríamos a los ángeles malvados que también están aquí, tratando de destruirnos, pero los ángeles buenos los mantienen a raya. El devocional o el párrafo nos empieza a dar a conocer cómo a nuestro alrededor ocurre algo que nosotros no podemos ver. Ocurre algo que nosotros no podemos presenciar de manera visible, de manera literal. Ocurre una batalla, ocurre una guerra entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás, entre los servidores del cielo y los servidores de las tinieblas. Ambos están a nuestro alrededor, ambos generando, llevando una labor determinada, uno en beneficio nuestro, otro para hacernos mal. Un grupo en pro del ser humano y otro grupo en contra del ser humano. Los ángeles están divididos. Lo que nos menciona el párrafo es que si nosotros pudiéramos ver a esos grupos de ángeles, uno tratando de hacernos bien, el otro tratando de dañarnos, comprenderíamos cosas que ahora quizás no las comprendemos porque no las logramos ver, porque no las logramos analizar, pero sí están ocurriendo. ¿Por qué es impresionante esto? Porque a Jacob se le dio a conocer algo. Recordemos que en el devocional anterior hablábamos que Jacob anhelaba tener una experiencia personal con Dios. Él sí anhelaba la bendición de Dios, sí anhelaba el beneficio que correspondía de la primogenitura, anhelaba el ser el líder espiritual de su familia, pero no había tenido una experiencia personal con Dios, y era lo que él anhelaba en este momento. Y justamente cuando Jacob va huyendo de su hermano Esaú, es cuando él tiene esta experiencia personal con Dios. Jacob pensó tener la primogenitura y sus beneficios mediante el engaño, pero se chasqueó. Pensó que había perdido todo, su relación con Dios, su hogar y todo lo demás. Y ahí estaba como un fugitivo frustrado. Pero, ¿qué hizo Dios?, pregunta. Lo contempló en su condición desesperada, vio su desengaño y vio que había en él elementos que redundarían para gloria de Dios. Tan pronto Dios vio su condición, le presentó la escalera mística que representa a Jesucristo. He aquí el hombre que había perdido toda relación con Dios, y el soberano del cielo lo contempla y, consciente en que Cristo salve el abismo abierto por el pecado. Voy a hacer una pausa acá. En el caso de Jacob, en su anhelo de recibir una experiencia personal con Dios, aparentemente había logrado lo opuesto, lo contrario. Al mentir y obtener sí la primogenitura, él pensó que al haber hecho esa mala acción de engañar a su padre, de aprovecharse de lo que había escuchado su madre cuando escuchó decir: te daré la bendición que le dijo Isaac a Esaú, ve, tráeme una casa y cuando regrese yo te la daré. La madre sale a contarle a su hijo. Él, creyendo que iba a ser bien, que iba a adquirir una bendición, lo hace, pero ahora se ve en una condición totalmente diferente. Había perdido, según él, la comunión con Dios, y de hecho, hermanos, a la hora de mentir uno llega a perder la comunión con Dios. La Biblia dice que el que miente es del diablo, porque el diablo es mentiroso
mentiroso desde el principio y padre de mentira es. Eso indica que sí, ciertamente una persona que se dedica a mentir pierde la comunión con Dios, se va apartando, va rompiendo los lazos que lo unen al Creador. Jacob comprendía eso y él sintió verdaderamente que estaba separado de Dios. También sintió que había perdido su hogar. Su hermano lo quería matar. Era consciente que así no podía y no iba a poder regresar a ver a su padre ya en una condición mala, hablando en el ramo de la salud, ya un anciano, una persona de edad avanzada, próximo a morir, su madre también una mujer de edad avanzada, ya con problemas, y él sentía en ese momento que había perdido toda esa bendición, la bendición de Dios, la bendición familiar, y que la gloria de Dios lo había abandonado. Es en ese momento cuando Dios ve a Jacob reconociendo. Aquí vamos a puntualizar varias cosas. La Biblia nos habla que para recibir el perdón de pecados hay una serie de pasos que debemos seguir. El primero es reconocer mi falta. Número 2, confesar mi falta, pedir perdón a Dios. Lo podemos unir, pero sería una tercera. Reconocerlo, confesarlo, es decirlo, luego pedir perdón. Número 3, y luego abandonarlo, no volver a hacerlo. En el caso de Jacob, comprende que lo que había hecho no era bueno. Y al comprender esa acción inadecuada que él había hecho, al comprender que no fue bueno lo que él hizo, en ese momento Dios decide mostrar no solo a él, sino a todos nosotros, cuál fue el trabajo del cielo en rescatar al hombre. El hombre que había perdido la comunión con Dios, el hombre que no merecía el perdón de Dios, recibió la gracia para poder adquirir la salvación. Esa gracia iba a ser mediante el sacrificio de Jesús. El pecador que no merecía, el pecador que había hecho una división por causa del pecado entre Dios y él mismo, ahora tiene la oportunidad, a través del amor de Dios, de entrar nuevamente en la comunión con el cielo. Eso fue una lección que Dios nos dejó a través de esta parte de la historia de Jacob. Como Jacob ahora había perdido todo, él sentía, y ciertamente lo había hecho, pero el cielo vino a mostrarle que el ser humano, aunque cometa pecado, si se arrepiente, enmienda los errores, puede volver a estar en comunión con Dios. Y es lo que el cielo quiere que nosotros alcancemos, la comunión nuevamente con las cosas del cielo, la comunión con Dios. Ahora, en este caso, Dios le da a conocer esto a través de ¿qué? Voy a seguir leyendo para poder tener una idea más amplia en relación a esto. Podríamos haber mirado y dicho, anhelo el cielo, pero ¿cómo puedo alcanzarlo? No veo ningún camino. Eso es lo que pensó Jacob. Imagínense ahora el pensamiento, hermanos. Él de verdad sentía que estaba lejos de Dios. No veía posibilidad de acercarse al cielo. Y decía, quiero ir al cielo, quiero alcanzar el camino, pero no veo ninguna senda por la cual voy a seguir. Voy a enmendar mi error y voy a alcanzar nuevamente la misericordia. Eso es lo que pensó Jacob, dice el párrafo. Y por eso Dios le mostró la visión de la escalera que conecta la tierra con el cielo a través de Jesucristo. Una persona puede subir por ella, pues la base descansa sobre la tierra y el peldaño superior llega hasta el cielo. Entonces el alma asciende de sus costumbres, prácticas y hábitos terrenales a los celestiales. Atención a lo que acabamos de leer. Hemos dicho que el hombre sí puede recuperar esa comunión con Dios. A través de este sueño de la escalera, Dios trató de que todo ser humano logre entender que la comunión con el cielo sí se puede recuperar, que hay una escalera que une esta tierra con el cielo. Esa escalera es una representación de Cristo. En la conversación de Jesús con Natanael, allá en Juan capítulo 1, habla de que las palabras de Jesús, de cierto te digo que desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que descienden y ascienden sobre el Hijo del Hombre. El mismo Jesús se presentó como esta escalera que había visto Jacob, que une la tierra con el cielo. Pero ahora, esa comunión, hermanos, no es que literalmente vamos a ascender por una escalera. Eso quiere decir, hermanos, que va en el área espiritual.
O sea, es decir, el subir la escalera quiere decir crecer, subir, avanzar en principios y valores. La escalera que se le mostró al apóstol Pedro llevaba una secuencia progresiva. Creo que todos conocemos precisamente esa escalera tan significativa que se menciona en la palabra de Dios. Hoy no me voy a detener mucho en esto porque hay un devocional que nos va a hablar específicamente de esa escalera que vio Pedro, cómo venían las cualidades para alcanzar directamente el cielo. Pero quiero mencionar que dice: por tanto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, y comenzaba la lista de ascenso en esa escalera. ¿Por qué menciono esto? Porque hay un punto que nos acaba de dar el párrafo que debemos considerar. El poder avanzar en esa escalera quiere decir un cambio de vida, un crecimiento en nuestra manera de vivir. Crecimiento no para el mal, sino más bien para lo bueno. ¿Cuál debe ser ese crecimiento? Mencionaba el párrafo: costumbres deben cambiar, prácticas deben cambiar, hábitos terrenales deben cambiar. O sea, hermanos, el ascender por esta escalera quiere decir que va a haber una transformación, un avance en mi vida. El hecho, hermanos, de ser cristiano indica que nosotros debemos avanzar cada día. No debemos quedarnos estancados. Ese estancamiento delante de Dios no es algo agradable a su vista. Nosotros, el apóstol Pablo decía, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos y alcanzamos salvación. La Biblia menciona el que persevere hasta el fin. Perseverar indica caminar, seguir, proseguir, dar más de lo que ya hemos dado. El avanzar en esa escalera espiritual que vio Jacob nos indica precisamente avanzar, crecer, cambiar costumbres, cambiar hábitos, cambiar valores que tenemos en nuestra vida. Porque en ocasiones hay valores que son malos y que los tenemos. Valores me refiero a cualidades, características que tenemos en nuestra vida que para nosotros a veces son buenas, pero no son buenas. Hay personas que he escuchado decir: no, es que, hermano, hay que ser firme en lo que uno dice. El problema es que son firmes hasta para lo malo. O sea, hay algo que aparentemente bueno se transforma en algo que deshonra a Dios. Dice la otra parte del párrafo: el resplandor y la gloria de Dios están en cada escalón de esta mística escalera, y los hombres y las mujeres ascienden. ¿Sobre quién? Respuesta: Jesucristo. ¿De quién se aferran? Respuesta: de Jesucristo. ¿A quién están unidos? Respuesta: a Jesucristo. Ahora descubrimos que es posible alcanzar la cima y que Dios está en la parte superior de la escalera y espera con los brazos abiertos a todo aquel que ha de entrar en su reino eterno. Alabad su precioso nombre, vosotros, habitantes de la tierra, alabad a Dios. ¿Y por qué? Porque mediante Jesucristo, cuyo largo brazo humano rodea a la humanidad, mientras en su brazo divino se aferra del trono del infinito, el abismo es salvado con su propio cuerpo. ¿Y qué más hace? Y este mundo, pequeño como un átomo, que estuvo separado del continente del cielo por el pecado y se convirtió en una isla, otra vez es rehabilitado porque Cristo salvó el abismo. Si hay un alma en peligro, Dios está dispuesto a asistirla. Todos los ángeles del cielo serán enviados para prodigarle su atención. Hermanos, esta escalera nosotros debemos considerarla como una bendición. Esta escalera que vio Jacob en el sueño a nosotros nos demarca la unión que Dios desea que tenga la tierra con el cielo. Esa unión
en la que nosotros tenemos ayuda. Por eso en ese sueño ángeles de Dios subían, pero también ángeles descendían. ¿Para qué? Ellos venían en ayuda de aquellos que lo soliciten, hermano, en ayuda de todo ser humano que anhela la salvación. Cuando se hablaba de la obra de los ángeles, el apóstol Pablo dijo, y no son todos estos espíritus ministradores enviados para ayudar a aquellos que han de heredar la salvación. Para eso están los ángeles, para ayudarnos. Esos ángeles que descienden por la escalera están dispuestos a ayudarnos. La pregunta es, ¿queremos nosotros la ayuda de esos ángeles? ¿Anhelamos la ayuda de esos seres divinos? ¿O nos sentimos autosuficientes? ¿Nos sentimos que podemos por nuestros medios? ¿Nos sentimos que lo lograremos por nosotros mismos? Quiero decirles, hermanos, que no vamos a poder. El confiar de nuestras capacidades es desconfiar de Dios. Perder de vista a Dios. Y sin Dios, pues no somos nada. No alcanzamos nada. Así que, hermanos, Dios desea que tengamos esa bendición de unirnos con el cielo. Depende de nosotros. Ya no depende del cielo. Lo que el cielo iba a hacer ya lo hizo. Envió a esa escalera. Cristo vino a morir a esta tierra, a resucitar, ganar la victoria, a unir el cielo con esta tierra. Ya se hizo esa parte. Los ángeles del cielo son enviados en nuestra ayuda. El párrafo inicial comenzaba diciéndonos que si nuestros ojos fueran abiertos, veríamos los ángeles que nos están cuidando. La obra del cielo se ha hecho. Ahora nos corresponde la nuestra. Hacer nuestra parte, hermanos. No es que vamos a cruzarnos de brazos y que el cielo haga todo. Debemos hacer también nuestra parte. Si hacemos nuestra parte y aceptamos la ayuda del cielo, ciertamente uniremos nuestra vida al cielo y alcanzaremos el cumplimiento en nosotros de esa promesa que hizo Jesús, que donde Él está, quiere que nosotros también estemos, según Juan capítulo 14. Hermanos, Dios nos ayude a comprender que debemos luchar, debemos avanzar, debemos ir peldaño tras peldaño, debemos subir en esa escalera. ¿Por qué es una escalera del cielo a la tierra? Porque es un avance, es subir, indica que va a haber dificultad, pero que hay que hacerlo. Dios nos ayude a poder hacerlo. Es mi deseo en oración. Amén. Invitados, hermanos, siempre para el devocional que viene, el siguiente, la historia continúa, siempre nos va a hablar sobre el crecimiento, sobre ese vínculo que se rompió y cómo podemos nosotros luchar más o esforzarnos más por unirlo para que nuestra vida esté unida con el cielo. Así que no se lo pueden perder. Si Dios me regala la vida, nuevamente estaré compartiéndolo con cada uno de vosotros. Vamos a hacer una oración para finalizar. Padre eterno, gracias te damos una vez más por la vida. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. También, Señor, gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Gracias porque nos has dado la oportunidad de unir nuevamente nuestras vidas con el cielo. Perdónanos porque aunque tenemos esa oportunidad, la mayoría de tiempo la desaprovechamos. Oro para que pueda guiarnos, para que pueda darnos la capacidad también de elegir correctamente y de que podamos crecer en valores y cualidades que nos han de hacer heredar el reino de los cielos. Padre bendito, en tu amor y en tu misericordia te pedimos que nos acompañes cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, agradezco a todos los que nos han acompañado. Espero que el Señor pueda bendecirnos, que el Señor pueda ayudarnos y que podamos alcanzar la sabiduría y la bendición del cielo. Es mi deseo en oración. Amén.